Buenas tardes, distinguido público. A continuación les voy a presentar una investigación sobre factores de riesgo de alergia alimentaria en adolescentes de Cuenca y Santa Isabel. Primero, quisiera indicar o comenzar dando la definición ¿qué es alergia alimentaria? Alergia alimentaria es una patología que se produce secundaria a la exposición mediante la ingesta de un alimento. Se producen reacciones inmunológicas. Estas reacciones pueden ser mediadas por IgE, no mediadas por IgE o inclusive pueden presentarse reacciones mixtas. Quisiera también indicar que es importante conocer sobre los factores de riesgo que producen alergia alimentaria, ya que estos, ya sean características personales, medioambientales, pueden aumentar la presencia de esta patología. ¿Por qué diagnosticar alergia alimentaria? ¿Por qué en adolescentes? Esa sería la pregunta primero importante de responder. Hay algunas situaciones que nos ayudan a ver la importancia de la alergia alimentaria en los adolescentes. Primero es que en este grupo de edad puede presentarse mayores complicaciones, las cuales incluso llegarían a ser fatales si coexisten con el asma, por un lado. Por otro lado, las personas que sufren de esta patología pueden presentar afecciones, ya sean a su calidad de vida, por alteraciones psicológicas o sociales, debido a las restricciones alimenticias, inclusive a los tratamientos continuos, que a la final tal vez en vez de mejorar su enfermedad, pudieran afectar su calidad de vida. Otra situación que releva la importancia de diagnosticar alergia alimentaria es que incrementa la presencia de enfermedades alérgicas, ya sea rinoconjuntivitis alérgica, asma, incluso dermatitis atópica. Si observamos los gastos médicos secundarios a esta patología, estudios han indicado que inclusive pueden elevarse hasta más de 20 millones anuales. Por eso se ve la importancia de realizar estudios acerca de alergia alimentaria. ¿Cómo se diagnostica esta patología? Primero, se puede sospechar si una persona ha presentado sintomatología sugestiva, secundaria a la ingestión de los alimentos. Esta sintomatología pudiera presentarse en diferentes órganos o sistemas, como pueden observar en la gráfica. Pudieran ser a nivel de la piel, respiratorio, gastrointestinal, inclusive síntomas cardiovasculares. Sin embargo, ninguno de los síntomas secundarios producidos por la alergia alimentaria son patognomónicos. Por lo tanto, es necesario utilizar pruebas objetivas para diagnosticarlo. ¿Cómo escoger qué tipo de prueba para diagnosticar alergia alimentaria? Pues primero tendríamos que fijarnos en la fisiopatología que causó esta reacción inmunológica, puesto si es que es secundaria a mecanismos IgE mediados, se podrían utilizar pruebas objetivas como la determinación de IgE. Una de estas pruebas sería el test cutáneo. Pero si es que esta patología es no IgE mediada o inclusive si es mixta, las pruebas no son de mayor ayuda, sino más bien aquí la historia clínica sería más relevante. Cabe preguntarnos, ¿cómo está la prevalencia a nivel mundial en todos los países de esta enfermedad? Pues, como podemos observar, los valores van desde el 1% hasta el 3% a cualquier edad, utilizando pruebas diagnósticas. Y es similar a lo que se observa en Europa, valores desde el 1.4 hasta el 2.1%, por ejemplo, en el Reino Unido, o en Berlín del 2.6%, utilizando también pruebas diagnósticas. Si vemos los estudios realizados en Latinoamérica, no han llegado a utilizar este tipo de pruebas objetivas, sino tan solo métodos como es el autorreporte. Y si vemos, si es que han sido realizados estudios en el Ecuador, todavía no tenemos la información, por eso decidimos hacer este tipo de estudio aquí. Respecto a los factores de riesgo,
También en diferentes países como en Norteamérica y en Europa se han llegado a encontrar varios factores que tienen suficiente evidencia científica que los respalda. Pero en Latinoamérica los estudios tampoco han sido extensos ni son suficientes como para respaldar ciertos factores identificados. Una vez más, en el Ecuador no hemos podido encontrar este tipo de información. Por lo tanto, los objetivos de nuestro estudio fueron determinar y comparar la prevalencia de alergia alimentaria y la asociación con sus factores de riesgo en adolescentes de Cuenca y Santa Isabel mediante la aplicación de un cuestionario de autorreporte y de un test cutáneo. La metodología del estudio, este fue un estudio tipo descriptivo, de corte transversal, que fue realizado en adolescentes de 8º y 9º de básica, en los colegios de Cuenca y Santa Isabel desde julio 2013 hasta julio 2014, bajo el marco de la aprobación del Comité de Ética de la Universidad San Francisco de Quito. El área de estudio fue estratificada en 2 niveles. Primero, los colegios fueron escogidos debido a que son los lugares en donde se encuentran mayor tiempo los adolescentes. En Santa Isabel fueron 4 el universo de colegios y los adolescentes fueron 777. En Cuenca, los colegios fueron 108 y los adolescentes 56.822. Por eso se tuvo que obtener una muestra diferente en Cuenca. En Santa Isabel, al invitar a participar a todos los colegios, tan solo 3 aceptaron y se obtuvieron el consentimiento y asentimiento informado de 506 adolescentes. En Cuenca se realizó un muestreo probabilístico proporcional al tamaño del universo, obtenido 30 clústeres para indicar cuáles fueron los colegios según su tipo, urbanos, rurales y fiscales y particulares. Por lo tanto, al calcular la muestra se obtuvo la participación de 1.008 estudiantes debido al requerimiento de ciertas autoridades para dejarnos realizar las investigaciones, se tuvo que aumentar un 21.5% esta muestra. ¿Cuáles fueron los instrumentos utilizados? Principalmente el cuestionario de autorreporte, un cuestionario que fue validado por una investigación previa en adolescentes, pero adaptado a nuestra realidad. Este cuestionario lo que buscó es identificar síntomas de alergia alimentaria secundaria a la exposición de alimentos, ya sean crudos o cocidos. Adicionalmente, este cuestionario también nos dio información sobre los factores de riesgo que los categorizamos como demográficos, clínicos, medioambientales y genéticos. Decidimos clasificar, ya que hay muchos factores de riesgo y que los niveles de evidencia científica son variados, los clasificamos según la categoría, según la escala de la National Health and Medical Research Council. ¿Por qué escogimos esta categorización? Como pueden observar en la gráfica, en esta escala se pueden utilizar según los distintos tipos de estudios, ya sean estudios de intervención, estudios de diagnóstico, estudios de pronóstico, estudios de etiología y estudios de tamizaje. Al ser nuestro estudio tipo de etiología, se utilizó esta clasificación en donde los factores de riesgo de alta asociación fueron aquellos que se encontraban de los niveles de evidencia 1 y 2, mientras que los de asociación incierta se encontraban en los otros niveles. Los niveles 1 y 2 fueron conformados por revisiones sistemáticas, evidencia como revisiones sistemáticas y también de corte prospectivo. Los otros niveles fueron estudios de corte retrospectivo, estudios de casos y controles y estudios descriptivos o transversales. Con esta clasificación procedimos a definir cuáles fueron los factores de riesgo de alta asociación para nosotros poderlos identificar. Primero, la edad del adolescente se vio que era de alta asociación, es decir, los adolescentes que presentaron una menor edad tenían mayor probabilidad de presentar alergia alimentaria, según niveles de evidencia que los respaldaban de tipo 1. Para lo que es el sexo,
y la etnia, por ejemplo, en el sexo hombre, se respaldaron con niveles de evidencia tipo 2 y también para aquellos que indicaron ser afrodescendientes. Por otro lado, la herencia de atopía se categorizó cuando un adolescente indicó tener un familiar o más familiares que presentaran enfermedades alérgicas como rinitis, como dermatitis atópica o como asma. Otro factor de riesgo de alta asociación fue la exposición pasiva al cigarrillo y finalmente enfermedades alérgicas que el adolescente haya presentado, reportando que ha sido diagnosticado por un médico, como es el asma, la dermatitis atópica y la rinoconjuntivitis. Gráficamente quería indicarles cuáles fueron los factores identificados dentro del círculo, como podemos observar. Los medioambientales, como la exposición pasiva al cigarrillo, los genéticos, como la herencia de atopía, los clínicos, como enfermedades alérgicas antes mencionadas y la sensibilidad a aeroalérgenos, y los demográficos, la edad, el sexo y la etnia. Todos aquellos que caían dentro del círculo fueron quienes tenían una evidencia científica suficiente como para categorizar esta asociación con alergia alimentaria, mientras los que estaban fuera del círculo tenían una evidencia científica insuficiente, por eso su asociación estaba en tela de juicio. Un instrumento que utilizamos para el diagnóstico fue la técnica del test cutáneo. Esta técnica consiste en la aplicación de alérgenos comerciales alimentarios. Utilizamos 20 alimentarios y 21 aeroalérgenos. Como pueden observar en esta gráfica, se realizó primero la marcación con un esfero cada 2 centímetros en los lugares donde puedan ser aplicados los aeroalérgenos y los alimentos. Se procedió después a poner una gota del alérgeno y posterior la punción para lograr que el alérgeno entrara debajo de la dermis y pueda producir la reacción alérgica en el paciente que sea sensibilizado. Caso contrario, no existía tal reacción. Otra variación de la técnica fue el prick by prick, que esta consistió en la aplicación de alimentos en fresco. Como se puede observar en la parte baja de la fotografía, se procedió a aplicar directamente sobre la piel una porción del alimento fresco que el adolescente indicó en el cuestionario que le producía síntomas alérgicos para probar su sensibilidad. Los resultados positivos fueron catalogados según guías internacionales sobre la técnica que debían presentar mayor a 3 milímetros al control negativo. Esta es una representación gráfica de un resultado positivo. El método estadístico utilizado, al ser prevalencia, se realizó una estadística descriptiva y las asociaciones fueron probadas mediante regresiones con un nivel de confianza del 95%. Como pueden ver gráficamente, para poder entender esta parte estadística que siempre es un poco más difícil, se crearon modelos finales en base a las interacciones de los factores de riesgo por el cantor de procedencia, de los factores inciertos, solo aquellos que fueron significativos, y de todos los factores de alta asociación, ya que estos eran respaldados suficientemente por la evidencia encontrada. Entonces, primero tenemos que indicar cuál fue nuestra variable de respuesta. Todo adolescente que presentó alergia alimentaria fue catalogado si es que para uno o más alimentos tenía un resultado para un test cutáneo positivo y adicionalmente indicó presentar síntomas de alergia alimentaria, síntomas sugestivos de alergia alimentaria. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Primero, obtuvimos para 1.411 adolescentes la prevalencia, ya que tuvimos que eliminar ciertos datos incompletos o faltantes por cuestionarios incompletos o debido a que ciertos adolescentes no se aplicaron el test cutáneo ya que se retiraron de las instituciones participantes. Mientras que para los factores de riesgo
se probó en 1.456 adolescentes en los que se tenía suficiente información para analizar. Podemos observar en esta tabla la prevalencia de alergia alimentaria, que llegó a ser de 2.34%, sin presentar diferencias estadísticas entre cantones, es decir, fue igual para estos dos cantones. Como indicábamos previamente, los modelos de asociación arrojaron los siguientes resultados. Primero, las interacciones solo se consideraron aquellas que presentaron valores P significativos, que fue el caso del contacto con mascotas y animales. Los factores de riesgo inciertos significativos no hubieron tales, por lo tanto no fueron incluidos en el modelo final. Y los factores de alta asociación estaban incluidos de por sí. Después de obtener todo este modelo, se pudo ver que el valor P fue significativo solo para rinoconjuntivitis. Entonces, si volvemos a la gráfica anterior, vemos que tenemos que eliminar todos los factores de riesgo, así hayan sido altamente asociados, porque para nuestra población de estudio, solo la rinoconjuntivitis mostró que existió 5.4% más propensión para presentar alergia alimentaria. Entonces, podemos ver con estos resultados que el Ecuador tendría ya una cifra del 2.4 similar a la encontrada en estudios de prevalencia a nivel mundial y en Europa, por ejemplo. Nosotros suponemos que porque hubo la similitud entre cantones, debe haber ciertos factores genéticos o medioambientales que tal vez no se catalogaron en esta investigación, que pudieran haber sido explicar estas similitudes. Entonces, fuera necesario tal vez en próximos estudios investigar acerca de esto. Ahora podemos hablar de que en el Ecuador la rinoconjuntivitis para la población de adolescentes pudiera ser uno de los factores que explique el aumento de esta prevalencia. Hay ciertas investigaciones que apoyan esta suposición, como es que indican que las personas que tienen alergia alimentaria existe una predisposición genética a la atopía, por lo tanto aumenta la presencia de enfermedades alérgicas como la rinoconjuntivitis. Otras indican que también las personas que tienen síntomas de rinoconjuntivitis, cerca del 50% puede ser secundaria a la sensibilización con alimentos. Y adicionalmente, hay otros estudios que indican que puede ser secundaria a la presencia de un síndrome oral al polen, es decir, reacciones cruzadas entre pólenes, frutas o inclusive vegetales. Sin embargo, hay que indicar algunas limitaciones del estudio, ya que se utilizó el método del autorreporte, puede haber la probabilidad de que el encuestado haya tenido dificultades al reconocer o dificultades al recordar el verdadero causante, ya sea el aeroalérgeno o el alimento, y por eso la confusión. Otra limitación sería que este método de autorreporte no consideró la relación existente entre agentes causales, sus síntomas y su temporalidad, lo cual en estudios de gran escala es difícil obtener, ya que si vemos en la consulta un médico sí lo pudiera hacer, pero a este nivel los instrumentos son difíciles y no son completos como quisiéramos. Otra situación sería necesariamente mejorar el diagnóstico utilizando pruebas adicionales como es la determinación del IgE en suero, la aplicación de pruebas de provocación oral y también pudiera ser aplicación de dietas de restricción a alimentos alergénicos. En conclusión, la prevalencia de alergia alimentaria en los adolescentes de Cuenca y Santa Isabel fue de 2.4%. Probablemente mayor en aquellos que tuvieron rinoconjuntivitis. Recomendaríamos en los estudios que analicen la prevalencia de alergia alimentaria aplicar métodos diagnósticos como es la determinación de IgE, pruebas de provocación oral y también ampliar este tipo de estudios a otras edades como es lactantes, niños y adultos. Sin embargo, no hay que desmerecer la realización de este tipo de estudios, ya que son el primer paso para obtener información. Como veíamos en el Ecuador, no teníamos ningún dato, entonces podemos
iniciar con esto, al menos cuando tenemos dificultades en la parte investigativa, sobre todo en los recursos. Eso sería todo y daría paso a alguna pregunta del público. Les agradezco.